vamos a ver las actividades de control o pruebas de cumplimiento que están asociadas a a uno de los componentes del control interno que son claves para el momento de realizar una auditoría a los estados financieros de una determinada entidad. Recordemos que en esta parte del curso seguimos estando en la segunda etapa de una auditoría de estados financieros, que es la evaluación del control interno. Evaluación del control interno que le va a permitir al auditor determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de las pruebas sustantivas. Pruebas sustantivas que va a utilizar para validar el saldo de los rubros de los estados financieros. Entonces es importante hacer una evaluación que puede resultar favorable o desfavorable, y esa evaluación va a incidir en únicamente la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas que va a hacer más adelante. Todos los hallazgos realizados en este proceso de evaluación de control interno van a quedar reflejados en la carta de control interno, donde el auditor identifica los problemas que él ha encontrado, se los hace saber a la administración y les propone recomendaciones para mejorarlo. En muchas oportunidades, la administración no considera el contenido de esta carta de control interno. Por lo tanto, en auditorías posteriores es relevante que el auditor eh, ponga de manifiesto que en periodos anteriores se hicieron recomendaciones que no han sido adoptadas. Eso es lo que vimos en la sesión anterior, es lo que ustedes tienen disponible en el ejemplo de la carta de control interno, y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es adentrarnos en una parte de esta evaluación de control interno. Como sabíamos, las NAGAs definen el control interno como un proceso efectuado por el directorio de una entidad, la gerencia y otros miembros del personal, diseñado para entregar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos. Y los objetivos, según las NAGAs y según la metodología COSO que también estuvimos revisando, se podían agrupar en tres grandes grupos. El primero estaba asociado a el cumplimiento de las leyes y regulaciones, un segundo objetivo asociado a la efectividad y eficiencia de las operaciones, y un tercer grupo asociado a la información financiera. Y este objetivo va a ser el que más nos va a importar de ahora en adelante. Desde luego, todos los demás el auditor tiene que cubrirlos cuando hace la evaluación del control interno, pero desde esta parte, en lo que queda de curso, a nosotros nos va a interesar cómo evaluar, ¿cierto?, la confiabilidad de la información financiera, pensando en que nosotros ya planificamos la auditoría, que fue lo que vimos en nuestra primera unidad. Ya hicimos el entendimiento del negocio, ya decidimos cuáles rubros íbamos a auditar, ya definimos las materialidades, ya vimos si era necesaria la inclusión de expertos, y sabemos que hay que destinar los tiempos y recursos que se van a usar de aquí en más. Y ahora estamos evaluando el control interno de la sociedad. Entonces, lo que viene es los análisis preliminares, las pruebas sustantivas para validar los saldos y finalmente la emisión de la opinión. Entonces, de aquí en más, ya solo me interesa validar los saldos de los estados financieros. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el objetivo asociado a la confiabilidad de la información financiera. Para ello, vamos a seguir utilizando herramientas de la evaluación del control interno, pero pensando siempre en validar la confiabilidad de la información. Entonces, ya nos vamos a centrar netamente en lo que es preparación y presentación de información financiera, entendimiento de los ciclos de los negocios asociado al sistema de información contable y el testeo de controles o pruebas de cumplimiento que están asociados a la generación de información financiera. Para ello, recordar que los controles internos se podían clasificar en aquellos administrativos y contables, siendo los contables aquellos en los cuales el auditor debe enfocarse o centrar su trabajo,
porque son los procedimientos y métodos que se relacionan con la protección de los activos y buscan asegurar que las cuentas e informes financieros sean confiables. Entonces, recuerden ustedes que en cuanto a la preparación y presentación de información financiera, hoy en Chile están vigentes las normas IFRS. Dentro de las normas IFRS destaca el marco conceptual para la preparación de información financiera. Y dentro de ese marco se destacan las características de la información financiera, donde la relevancia y la representación fiel son sin duda las más importantes. Entonces, los controles internos buscan que esa información sea confiable, sea una representación fiel, pueda ser relevante para el usuario. Por lo tanto, es acá donde el auditor tiene que centrar su trabajo. Desde luego, estos también los va a revisar en las etapas que nosotros vimos hasta la sesión anterior, cuando hace el análisis de cada uno de los componentes del control interno. Pero ahora nos vamos a abocar únicamente a los controles internos contables. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en la organización, el sistema de información contable, lo que hace es recoger sucesos económicos, y esos sucesos económicos, como es un sistema, les va a dar un procesamiento para finalmente entregar una salida en forma de estados financieros, informes o reportes que nos permitan ver la realidad económica de la empresa. Y anteriormente al procesamiento, ¿cierto? Viene el filtro de entrada, es decir, los criterios para que se reconozcan en los estados financieros los distintos sucesos económicos. Y lo importante entonces es entender qué controles hay asociados en todo el proceso contable, es decir, qué controles hay asociados en el reconocimiento, qué controles hay asociados en el procesamiento de datos y en la salida de la información. Entonces, para eso, una técnica muy importante que se usa en la auditoría es usar ciclos de negocios, es descomponer ciclos de negocios para poder hacer el seguimiento desde el punto de vista contable. Entonces, a modo de ejemplo, yo sé que las empresas, sean productivas o de servicios, generan ingresos. Entonces, una alternativa para el auditor a evaluar los controles internos desde el punto de vista contable es entender el ciclo de negocios de ingresos, cómo se generan, todo lo que hay asociado desde el punto de vista contable y poder ir validando si existen controles o no existen en él. Entonces, yo sé que el ciclo de ingresos comienza con una solicitud de venta por parte de un cliente. Esa solicitud se ingresa, se procesa al interior de la organización y si se cumplen las condiciones que uno establece, la venta se materializa. Luego de la materialización de la venta, seguramente viene la entrega de los productos, donde voy a necesariamente vincular el ciclo de mercaderías, viene la emisión de los documentos, viene el traslado de los inventarios y luego viene todo el tema asociado a la cobranza de ese ingreso que indudablemente va a afectar también el ciclo de tesorería. Entonces voy descomponiendo el ciclo de ingresos en todas las etapas que va teniendo, que desde luego va a tener relación con otros ciclos, porque están todos relacionados. Entonces, en esa descomposición de cada ciclo, lo que voy a hacer es ir buscando controles. Controles que ya vamos a entender qué son, cómo se clasifican, pero yo sé que en las organizaciones, al menos de manera intuitiva, siempre existen controles asociados a esos procesos de negocio. Entonces, generalmente va a haber una persona que es la que hace la venta, otro que la autoriza, otro que se encarga de la recaudación. Por lo tanto, ahí tengo que ir detectando primero controles y luego lo que el auditor va a hacer es que cuando identifica controles en el proceso, los va a ir a evaluar, va a testear esos controles para poder lograr asegurar, ¿cierto?, una seguridad razonable asociado al reconocimiento de ingresos en el caso que nosotros estábamos mencionando. ¿Por qué? Porque el auditor lo que va a querer hacer es verificar que no hayan errores materiales en el proceso de reconocimiento de ingresos. Si los hubiera,
yo tendría entonces que tener precaución porque el riesgo de auditoría empieza a aumentar. La, eh, la probabilidad de que hayan representaciones incorrectas significativas en el estado financiero podría ser mucho mayor si es que no existen controles o los controles luego de ser testeados me dan una evaluación desfavorable. Entonces, si recordamos, los elementos del control interno eran estos que estamos viendo acá, pero me voy a centrar básicamente en las actividades de control, en ese componente. Acá vamos a estar entonces trabajando en esta sesión y en la próxima sesión. Entonces, las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las respuestas a los riesgos. Recordar que en este proceso se fijaban objetivos, se identificaban eventos, se evaluaban los riesgos, luego se le daba una respuesta y finalmente habían actividades de control que me iban a servir para asegurar que esas respuestas se estuvieran ejecutando. Las actividades de control tienen lugar a través de toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. Es decir, actividades de control, por su naturaleza, pueden ser muy variadas. Lo importante es que existan y en el punto de vista del auditor, lo que te tiene que importar es validar, porque muchas veces las empresas definen actividades de control, las enuncian, están escritas en sus procedimientos, están interiorizadas por sus trabajadores, pero en la aplicación práctica no se llevan a cabo. Entonces el auditor tiene que ser escéptico, independiente de que la entidad enuncie actividades de control, tú tienes que validar que esas actividades de control se ejecuten. Y luego tienes que ver esa ejecución que sea eficiente, es decir, que cumpla el objetivo, que se esté haciendo bien, que haya un responsable, que esté bien diseñada la actividad de control y bien ejecutada. Entonces vamos a ver que muchas veces existen problemas de diseño, es decir, el control no permite mitigar el riesgo que yo identifiqué. O en otras oportunidades hay problemas de ejecución, es decir, está bien diseñada, pero se está aplicando mal esa actividad de control. Por ejemplo, cuando nosotros definimos como actividad de control en el ciclo de inventarios que para sacar productos de bodega se requiere una aprobación de una persona de jerarquía mayor en la organización. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas organizaciones? Que esa persona tiene otras funciones. Por lo tanto, algo tan simple como aprobar que alguien saque una mercadería, lo descuida. Y te dice, ¿sabes qué? Saca nomás si tú eres el encargado de la bodega. Y ese encargado de la bodega entonces pierde su actividad de control. Ya la aprobación puede estar muy bien diseñada, puede ser una respuesta que sea pertinente al riesgo identificado y evaluado, pero la verdad es que su ejecución no está siendo la óptima. Entonces, ahí no hay problema de diseño, sino que lo que hay es un problema de ejecución. Vamos a ver que hay distintos problemas en las actividades de control dependiendo cuál sea la actividad de control que se haya definido. Entonces, entre la evidencia que el auditor usa como base para emitir su opinión, es decir, recordar que la emisión de la opinión necesariamente tiene que estar sustentada en evidencia de auditoría, porque cuando no cuento con evidencia, debo realizar una abstención de opinión. Pero cuando él emite, entonces se sustenta en evidencia y esta evidencia siempre deben existir pruebas sustantivas de partidas importantes. Es decir, si tú vas a dar una opinión sobre estados financieros, tuviste que haber realizado pruebas sustantivas que te generaran evidencia. Desde luego, esto viene del proceso de planificación. Tú planificaste cuáles rubros ibas a auditar, definiste, según la evaluación del control interno, la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas
Y en la aplicación de esas pruebas sustantivas, en las etapas posteriores de la auditoría, recogiste evidencia. Evidencia que te va a servir para sustentar la opinión y que también te podría servir para redirigir o reencauzar el proceso de auditoría. Porque recordemos que hay evidencia que me podría hacer cambiar la evaluación del control interno que yo había realizado o que me podría hacer cambiar el enfoque de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda norma de ejecución del trabajo o de la auditoría en general, eh, se afirma que el auditor basa la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas sobre una revisión y evaluación del control interno. Eso es lo que nosotros habíamos venido conversando hasta esta sesión. Es decir, evalúo el control interno, evalúo sus componentes, evalúo cómo la organización fija objetivos, evalúo el ambiente interno, evalúo la identificación de eventos, cómo evalúan los riesgos, cómo dan respuesta a los riesgos, evalúo las actividades de control, evalúo la información y comunicación y evalúo también la supervisión eh, que hay en esta organización. Entonces, evalúo el control interno y sobre eso defino la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas que me van a permitir validar los estados financieros. Eh, y de esta manera el auditor se apoya en el control interno por dos motivos relacionados directamente con la auditoría. Es decir, ¿por qué razón el auditor primero evalúa el control interno y no necesariamente pasa de la planificación a realizar procedimientos sustantivos inmediatamente? Esto lo hace porque busca reducir el riesgo de que hayan ocurrido errores importantes en el proceso contable y que estos errores están reflejados en los estados financieros. Entonces, desde luego, tú evalúas el control interno con la intención de ver cómo funciona la organización. Si me doy cuenta que la organización no gestiona adecuadamente los riesgos, que no es una buena organización en ese ámbito, yo sé que la contabilidad probablemente va a recoger muchos errores. Duplicidad de información, falta de otra, puede haber otros problemas de fraude, quién sabe. Y entonces me baso en el análisis de control interno para ver finalmente si hay un riesgo o no de que hayan errores en el proceso contable. Y además lo hago para definir la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas. Para la selección de los procedimientos de auditoría apropiados, el auditor necesita comprender el diseño del sistema de contabilidad del cliente y la efectividad de su sistema de control interno. Entonces, hay dos partes, y aquí ya enfocándonos, como habíamos conversado, en lo netamente contable. Es importante que una vez que ustedes hicieron el entendimiento del negocio, hicieron el entendimiento del control interno, ustedes también entiendan todo el ciclo contable. Y para eso necesitas entender cómo está diseñado el sistema contable, desde el punto de vista de, primero, los encargados y las responsabilidades que ostentan, y luego también de cómo funcionan los programas que se utilizan para llevar a la contabilidad adelante. Entonces, cuando tú llegas a auditar a un lugar, el consejo siempre es primero entender quiénes son las personas encargadas de preparar la contabilidad. Un procedimiento bastante común en el ámbito de la auditoría es realizar entrevistas para ver la idoneidad de las personas en el cargo que están representando. Entonces, ver los estudios que esa persona tenga, ver la experiencia que esa persona tenga en cargos similares y poder entender entonces si por el hecho de que la persona que sea responsable podrían haber posibles errores. Entonces, esa es una primera cosa a tener en consideración. Lo otro es la responsabilidad, es decir, que la persona que esté a cargo de la contabilización del efectivo y equivalentes al efectivo no sea la misma persona que esté asociada a la tesorería de la empresa. Entonces, la segregación de funciones también es relevante. O que la persona que esté encargada de la contabilización de instrumentos financieros no sea la misma persona que esté para los impuestos diferidos.
¿Por qué? Porque son dos cálculos bastante complejos en un proceso contable que si los delegas en la misma persona, probablemente pueda haber un error en alguno, independiente de los motivos, pero es muy común que eso ocurra. Entonces, en organizaciones más grandes, lo que suele pasar es que en un departamento contable, cada persona tenga asociada una cuenta y se encargue de la preparación y presentación de esa cuenta o de ese rubro o de un rubro de cuentas de similar naturaleza. Entonces uno tiene que ir entendiendo cómo está diseñado todo el sistema contable. Luego, entender cómo funcionan los programas con los que se prepara la contabilidad. Porque cuando entiendo cómo funcionan esos programas, puedo detectar posibles fallas que quizá alguien no esté advirtiendo. Entonces, por ejemplo, muchos sistemas contables no te permiten el ingreso de documentación si es que no hay un root asociado. O no te permiten el ingreso de documentos con valores negativos. Pero si yo me doy cuenta que el programa que se utiliza en esa entidad sí permite cosas de ese estilo, entonces yo tendría que tener presente que puede haber posibles problemas en esa contabilidad. Entonces es importante que el auditor conozca y entienda cómo se diseña la contabilidad del cliente que estás auditando. Y desde luego, la efectividad de su sistema de control interno. ¿Por qué? Porque puede ser muy bueno el diseño y todo lo asociado al proceso contable, pero su sistema de control interno puede ser muy deficiente. Entonces, si esto es muy bueno, pero la verdad es que no hay actividades de control que validen cómo está funcionando ese sistema contable, igualmente pueden haber posibles problemas. Entonces, tengo que entender ambos. Como dice acá, un sistema de contabilidad incluye todas las funciones que dan reconocimiento, intercambios externos y transferencias internas de activos y servicios. El sistema también reúne, procesa y analiza y presenta datos de la información resultante, es decir, todo lo que habíamos hablado, desde el reconocimiento de un activo, de un pasivo, a los estados financieros, hasta la preparación y presentación de informes financieros. Lo que vamos a ver entonces nosotros son las pruebas de cumplimiento o el testeo de los controles. ¿Qué dice? El propósito de las pruebas de cumplimiento o del testeo de controles es proporcionar al auditor la seguridad razonable de que el cliente aplica los procedimientos de control contable según lo indica el diseño del sistema. Es decir, ¿para qué voy a testear los controles? ¿Para qué los voy a evaluar? Y es para que tú como auditor tengas una seguridad razonable de que estos se están aplicando según lo indica el diseño del sistema, es decir, que se estén aplicando bien, que los controles que existan sean útiles y estén bien diseñados y bien realizados. El auditor no solo está interesado en que se hayan cumplido los procedimientos de control, sino también en que el personal asignado los haya desarrollado con propiedad. Y aquí es importante lo que hablábamos de, en primer lugar, que hayan personas responsables de los controles, que hayan también personas que estén encargadas de supervisar los controles y que sean comprendidos y respetados por los miembros de la organización. Las pruebas de cumplimiento o el testeo de controles pueden tomar la forma de pruebas detalladas de los saldos o pruebas de las transacciones. Las pruebas de comprensión pueden ser una parte de las pruebas de cumplimiento. Al realizar pruebas de cumplimiento, el auditor selecciona varias transacciones en cada área funcional y las sigue a través de la totalidad del sistema, prestando atención especial a las evidencias que muestren si las características de control están o no en operación. Entonces acá un poco de lo primero que habíamos conversado, de que el auditor separa su trabajo en áreas funcionales o áreas de negocio o ciclos de negocio y le va haciendo un seguimiento a todo ese proceso para entender si las actividades de control están presentes y cómo funcionan. Y ahí hago estas pruebas de cumplimiento y testeo los controles. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que al igual que los estados financieros tenían afirmaciones pertinentes o aseveraciones pertinentes, que fue aquello que conversamos en extenso durante una clase anterior, eh,
Los controles, estas actividades de control que tiene diseñada la organización, también tienen afirmaciones pertinentes. No son las mismas que las afirmaciones pertinentes para los activos, para los pasivos, sino que son especiales para los controles. Entonces, cuando el auditor va a testear un control, es decir, va a evaluar cómo funciona ese control, tiene que tener presente estas afirmaciones básicas de un control. Vamos a ver que son 5 grandes afirmaciones: la totalidad, la exactitud, la autorización, la mantención y la actualización. Entonces, cuando yo valido un control, la totalidad lo que está buscando es responder a si se está validando todo el universo que se debe testear. Es decir, identifico un control y me pregunto, ¿ese control cumple con la afirmación de totalidad? Es decir, ¿cumple con que teste todo el universo de datos que quiero validar? Y aquí hay que tener cuidado con la duplicidad de datos, los campos faltantes y la información falsa. Es decir, está bien, el control testea todo. Por ejemplo, un control para ver la validación del libro de remuneraciones. Ok, el control valida todo el libro. No hay ninguna línea del libro que deje sin validar. Pero ojo, el control está diseñado para que detecte duplicidad de datos. ¿Qué pasa si hay un trabajador con el mismo root con dos remuneraciones en el mismo mes? ¿Qué pasa si hay un campo faltante en ese libro de remuneraciones? ¿El control se da cuenta? ¿Qué pasa si hay información que no es fidedigna? ¿El control es capaz de advertirlo? Entonces, la totalidad es una primera afirmación que uno busca validar en los controles. El control que yo estoy evaluando valida todo el universo posible de datos que estoy testeando, y eso es lo que tengo que tratar de responder. Luego, otra afirmación es la exactitud. Es decir, los datos que estamos probando son correctos, y ahí está asociada la cantidad correcta en las cuentas apropiadas. Recordar que ya estamos pensando netamente en el ámbito contable. Entonces, el valor de esa cuenta en particular, de ese hecho económico, ¿es el valor correcto? ¿Y está en la cuenta apropiada? Entonces, ahí ver si el control logra la exactitud o no. Luego, otra afirmación básica es la autorización, es decir, si las transacciones son correctamente autorizadas. Ver y tener precaución con la segregación de funciones y la asignación de responsabilidades. Puede ser que el control esté muy bien diseñado y requiera autorizaciones en procesos de negocio más críticos, pero tener cuidado si quien autoriza y quien solicita es la misma persona, y si la persona que está autorizando tiene las competencias necesarias para realizar esa autorización. Otra afirmación es la mantención, es decir, cómo se resguarda esa información, y esto hoy día es cada vez más crítico en procesos de revisión de controles, pensando en que la mayoría de los servidores funcionan almacenados en la nube. Entonces, ¿cómo se está resguardando la información? Ese control está pensado para ver cómo se resguarda. Ojo con el acceso y uso de la información. ¿Quién puede acceder? Desde el punto de vista de sistemas tecnológicos, hay que tener presente los perfiles de usuario y las atribuciones que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque no todos los perfiles de usuarios tienen acceso a las mismas funciones dentro del sistema. Entonces, es importante validar cómo se está dando perfiles de usuario en un sistema contable. Puede un analista o un digitador borrar registros de un libro diario. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y la actualización
es si la información se encuentra actualizada y ahí vincularlo con que la información siempre tiene que ser oportuna, es decir, no me sirve estar presentando información de hace un año al día de hoy porque eso ya no me va a servir o no va a ser tan útil para la toma de decisiones. Entonces, eh, lo que vemos acá son las afirmaciones, la totalidad, la exactitud, la autorización, la mantención y la actualización. Y lo que vemos acá son controles asociados a las remuneraciones, distintos tipos de controles que pueden existir en una organización y que el auditor puede querer evaluar. Entonces, cuando yo hago una revisión de los contratos de trabajo y sus anexos, ese control, que es revisar, cumple con la afirmación de totalidad, desde luego, porque se validan todos los contratos y anexos de contratos. Eh, Cumple con la mantención, porque busca ver cómo se está resguardando esa información, porque los contratos tienen que estar disponibles con sus anexos, y con la actualización, porque seguramente al revisar esto me voy a dar cuenta si el contrato de trabajo está actualizado según los últimos anexos que se le hayan hecho, dependiendo la relación laboral que tiene empleador y trabajador. Y así distintos controles, tú te puedes ir dando cuenta cuáles son las afirmaciones que va cubriendo ese control. Desde luego, no tiene por qué cumplir con todas las afirmaciones un control. Así como en los estados financieros habían afirmaciones pertinentes, acá también. Cuando yo cotejo sueldo base versus libro de remuneraciones versus liquidación, lo que estoy viendo es, ok, totalidad. ¿Por qué? Porque estoy validando todo lo que tiene que ver relacionado con el sueldo base. Es decir, el sueldo base está contenido en el contrato, afecta el libro de remuneraciones y afecta la liquidación de remuneraciones. Y también estoy validando la exactitud. ¿Por qué? Porque estoy viendo si los datos son correctos. ¿Qué pasa si el contrato dice que el sueldo base son 500.000 pesos y el libro de remuneraciones dice 600.000 y la liquidación dice 500.000? Hay un problema. ¿Qué pasa si el sueldo base es inferior al mínimo legal? También hay un tema de exactitud. Entonces, ahí desde luego la exactitud es una afirmación pertinente de este control, pero que no lo es para la revisión del documento. Cuando yo reviso el contrato, veo que exista, veo que estén bien los datos, pero la verdad es que la exactitud no la estoy validando como afirmación pertinente. Y así distintos controles me van diciendo cuáles son las afirmaciones cubiertas por ese control. Entonces, eso es importante, lo vamos a interiorizar aún más la próxima sesión, pero lo que quiero sí que quede un poco claro es que estas afirmaciones pertinentes a los controles tienen que ser validadas por el auditor dependiendo cada uno de los controles. Y ahí, desde el punto de vista de la auditoría, en primer lugar está ver si el control está diseñado, ver si ese diseño es el adecuado, ver cuáles son las afirmaciones que cubre y luego ver su ejecución. Entonces, esto lo vamos a ver en mayor detalle. Hoy día es una introducción. Hoy día la idea es que ustedes entiendan que existen afirmaciones que vamos a ir eh, desarrollando con mayor profundidad la próxima sesión. Vamos a hablar en extenso de la totalidad, de la exactitud, vamos a ir viendo ejemplos que nos permitan entenderlas de mejor manera. Vamos a hacer esto desde un ejemplo de cero. Acá se les dan los controles, pero nosotros podemos diseñar controles y validar sus afirmaciones cubiertas. Y lo otro importante es que estos controles se pueden clasificar. Los controles se pueden clasificar entre aquellos que son manuales o automáticos. Y ahí depende mucho de qué tipo de controles estoy validando. Dentro de los controles manuales puedo encontrar
controles manuales dependientes de personas o dependientes de tecnologías de la información. Y dentro de los automáticos también puedo encontrar controles de aplicación que vienen generalmente asociados a tecnologías de información. Los que más me importan son los controles manuales, dentro de los cuales yo puedo encontrar aquellos preventivos o aquellos detectivos. Entonces, generalmente los preventivos son muy útiles a la hora de la preparación y presentación de estados financieros. ¿Por qué? Porque son los que me van a permitir que al sistema de información contable no ingresen hechos económicos mal registrados. Entonces, los de acá me permiten que no ingresen valores negativos, que no ingresen valores en cero, que no hayan cuentas de activo con saldo acreedor. Son esos los que me permiten, las reglas lógicas del sistema. Y los detectivos son aquellos que me van a permitir hacer las retroalimentaciones al sistema más adecuadas. Es decir, que se van a ir dando cuenta, quizás ya ingresados, que hay problemas, que el balance no cuadra, que se eliminó una cuenta que está afectando muchas otras cuentas. Eso es algo muy común en un sistema contable cuando quiero hacer un ajuste. Generalmente me dice, ¿estás seguro que deseas modificar este registro? Porque vas a afectar tal y tal cuenta. Entonces un manual es un control ya detectivo, que ya se está dando cuenta del problema una vez que ha ocurrido. Y lo importante es que entendamos entonces cuáles controles vamos a testear. Y al seleccionar controles, a probar o a testear, nos centramos en la prueba de los controles que están diseñados para prevenir o para detectar en forma oportuna errores materiales de forma individual o en conjunto para cada aseveración relevante. Esa aseveración relevante son las afirmaciones pertinentes de los estados financieros, que son distintas a las afirmaciones que vimos recién de los controles. Recordar que en clases anteriores conversamos de estas aseveraciones relevantes de los estados financieros, que era el derecho, el corte documentario, entre otros. Y lo que hacemos entonces es validar controles preventivos o detectivos que nos permitan identificar errores materiales. Entonces vamos a testear aquellos controles que sean necesarios para que no ingrese información errónea al sistema contable. ¿Están funcionando? Vamos a testear ese control que evita que ingresen valores negativos. Entonces, si vamos a testear ese, lo que estamos buscando es detectar de forma oportuna errores materiales, porque si me doy cuenta que el control que prohíbe reconocer valores negativos no está funcionando, quiere decir que posiblemente en la contabilidad hayan registros con valores negativos, que van a ser errores materiales, de forma individual o en conjunto, y que podrían ser posibles errores materiales o representaciones incorrectas significativas, que podrían tener efectos en la opinión de auditoría. Un control clave normalmente proporciona evidencia más eficaz y eficiente de uno o más aseveraciones relevantes de los estados financieros y para una o más cuentas importantes. Es decir, también cuando hago la descomposición de los ciclos de negocios, voy a encontrar muchos controles, sobre todo en empresas más grandes, pero tengo que tener mucho ojo en cuáles controles voy a testear. Entonces yo voy a definir como auditor controles que son más claves que otros. Entonces a lo mejor el control asociado a el ingreso de valores negativos no es tan clave como el control asociado a que no existan activos con saldo acreedor. Entonces voy a testear el que es más clave que el otro, por el tema de lo que hemos conversado siempre, de las limitaciones del auditor en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos. ¿Por qué? Porque los controles claves generalmente me van a proporcionar más evidencia en cuanto a que me permiten cubrir más afirmaciones pertinentes de los estados financieros, ya que me permiten cubrir más de una cuenta contable o más de un rubro.
Por lo tanto, las técnicas para testear los controles van a depender del riesgo asociado a la actividad testeada en el ciclo. Es decir, entiendo el ciclo de negocios completo y en ese ciclo voy identificando riesgos. Donde se identificaron riesgos, yo esperaría que la entidad haya definido actividades de control. Y por lo tanto, las técnicas para testear controles van a ir en función de esos riesgos. Entonces, ¿por qué? Porque además el control está en respuesta a ese riesgo. A riesgos más elevados, controles más sofisticados. Por lo tanto, mis formas de testear el control también han de ser un poco más complejas en cuanto a diseño. Quizás no basta con únicamente ir y observar. Por ejemplo, un procedimiento bastante común en la auditoría es cuando se revisan las remuneraciones, eh, es pedir los finiquitos de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque yo viendo los finiquitos esperaría que los gastos por remuneraciones de las personas finiquitadas hayan cesado en el momento que se finiquitaron. Entonces, sería problemático si yo encuentro gastos por remuneraciones de un trabajador en diciembre que fue finiquitado en octubre. Eso sería un problema. Entonces, el auditor, una técnica bastante eficiente es pedir finiquitos, ver si esas personas registran gastos o algún desembolso asociado a la contabilidad posterior a la fecha del finiquito. Entonces, lo que se hace muchas veces es que luego de validar eso, se hace una validación que está asociada a los controles, y es que en los sistemas contables de remuneraciones, generalmente cuando tú finiquitas un trabajador, tienes que desactivar ese perfil del trabajador. Cuando él está trabajando en la organización, tiene un perfil activo donde puedes imputar remuneraciones u otros conceptos desde el punto de vista contable. Y cuando lo despides, necesariamente ese perfil de ese trabajador tiene que quedar desactivado. Entonces, ¿qué es muy común? Que el auditor vaya y le pida al encargado de remuneraciones que te muestre el perfil de usuario de ese trabajador. Y tú, observando, tienes que validar que eso está desactivado. Y desde luego tú después haces un informe donde dices que el procedimiento fue la observación del sistema de remuneraciones. Y pones quién fue la persona que ingresó al sistema, documentas todo eso que observaste. Entonces, desde luego, claro, ese es una técnica para testear un control bastante simple. ¿Por qué? Porque el riesgo es bastante bajo, o sea, de que hayan trabajadores con remuneraciones imputadas después de finiquitarse es bastante bajo, salvo que sea una empresa o muy grande o muy desordenada. Pero una empresa donde haya un buen sistema de control interno, el riesgo para esa situación es bastante bajo. Entonces, desde luego que la técnica de testeo del control, la observación, es bastante útil y responde de manera adecuada. Pero si el riesgo fuera más elevado, la situación fuera más compleja, observar quizás no sería lo más pertinente. Por lo tanto, el auditor debiese diseñar una prueba de testeo mucho más sofisticada. De acuerdo al riesgo determinado, se requiere un nivel de evidencia específico. Entonces, eso es lo que habíamos estado conversando. Por lo tanto, lo importante de la sesión del día de hoy es que entendamos primero de que seguimos en esta etapa de evaluación del control interno, que lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en los objetivos asociados a la confiabilidad de la información financiera, que nos vamos a centrar en los controles internos asociados al punto de vista contable. Por lo tanto, nos vamos a centrar en las actividades de control que estén relacionadas con la contabilidad. Para ello, vamos a entender que el auditor utiliza esta eh, evaluación del control interno para reducir el riesgo de que hayan ocurrido errores importantes en el proceso contable. Y por lo tanto, lo que va a hacer el auditor es testear los controles asociados
a los ciclos de negocios que impacten en la contabilidad. Entonces, la próxima sesión vamos a profundizar aún más en lo que es el testeo de controles, sobre todo en las afirmaciones básicas de los controles, en poder hacer un ejemplo práctico de esta validación de las afirmaciones, pero principalmente para entender que cuando yo quiero validar este control, lo que quiero es reducir el riesgo de que en la contabilidad hayan errores o representaciones incorrectas significativas. Entonces el auditor va a validar este control o todos estos que están acá. ¿Para qué? Para tener certeza de que las remuneraciones están limpias, de que el gasto por remuneraciones no tiene problema, de que el pasivo de remuneraciones por pagar no tiene problema, de que los desembolsos de efectivo asociados a las remuneraciones no tienen problemas, de que las cuentas previsionales de pasivo no tienen problemas y así todo lo asociado al ciclo de remuneraciones. Nosotros particularmente creo que vamos a ver 2 o 3 ciclos de negocios por un tema de extensión y porque también son aquellos que ustedes a esta altura son los que más comprenden, que son los ciclos de efectivo o tesorería, de ingresos y de inventarios. Y ahí vamos a ir viendo cuánto alcance le damos a cada uno, pero lo que me interesa es que entendamos que estos ciclos de negocios los vamos a descomponer. En cada ciclo vamos a ver los riesgos y vamos a ver los controles asociados a él. Y lo que vamos a hacer es testear esos controles. ¿Para qué? Para ver si están bien diseñados, para ver si están bien ejecutados y para ver las afirmaciones que cubre ese control en específico. ¿Con qué intención? Con reducir el riesgo de que el auditor encuentre representaciones incorrectas significativas en todo lo asociado a ese ciclo de negocios. Entonces, eso es la sesión del día de hoy. En la próxima sesión vamos a seguir interiorizándonos con las actividades de control y desde luego esas van a ser las principales materias a evaluar en la segunda evaluación. eh, Segunda evaluación que ustedes tienen la fecha disponible en aula virtual, pero que de por sí va a contener eh, todos los tópicos asociados al control interno, eh, la evaluación de los componentes y todo ese entendimiento que realizamos hasta la sesión anterior y todo el tema asociado a las actividades de control, el testeo de controles y las pruebas de cumplimiento. Esa ha sido la sesión de hoy. Muchas gracias por su participación y que tengan una buena semana.